empezar nuestra transmisión de hoy. Estoy acá acomodándome un poquito. ¿Cómo les va? Disculpen la demora. Bueno, termino de levantar los platos de la cena. Fundamentalmente llegué un poquito más tarde y tuve que hacerme cargo de las tareas domésticas, como siempre, porque estuve en esa inauguración de esa maravillosa exposición en el Palais de Glace sobre el pensamiento nacional, que verdaderamente vale la pena recorrer, con historias de autores, de pensadores, de artistas nacionales, muchas veces negados, muchas veces olvidados, y bueno, realmente un capítulo importante de la historia argentina, entre otros Walsh, Carpani, también Jauretche, un reconto de la historia desde antes de los inicios del peronismo, de muchos de los pensadores que dieron origen a aquel momento histórico, el propio Perón, Evita, y otro capítulo también importante de la historia en el recorrido de la resistencia peronista de los años 70 hasta llegar a nuestros días, hasta llegar a Kirchner. Pero es interesante ver repasar la historia de las ideas y del pensamiento de esos años. Lo quiero unir también con la presentación de una revista que estuve hoy que se llama Los Incorregibles, que es una revista que de alguna manera plantea la rama política de las organizaciones sindicales que le pusieron los incorregibles y que ponen en la tapa a Borges y de alguna manera reivindican el orgullo de ser peronistas en un tiempo en el que vuelve a cobrar sentido, porque de alguna manera deja de lado los capítulos oscuros de la etapa del menemismo o de algunas etapas de la historia donde se dejaron de lado algunas banderas. Entonces, para mí estaba Gustavo López, estaba yo, que venimos del radicalismo. También es interesante ver este momento de sinergia, de articulación, donde muchas banderas que nosotros reivindicamos desde el radicalismo, de la causa contra el régimen y ese enlace que hace la gente de Forja, de Jauretche, vuelven a cobrar sentido. Sobre todo el discurso de la presidenta los otros días, en el acto del 11 de marzo, en el acto de Huracán, y el propio discurso de Cosia de hoy, reivindicando esta diversidad, esta transversalidad, este poder atar momentos históricos, como decía Cosia hoy, esta mirada que tiene que ver no solo con el largo plazo, sino con la batalla cultural, la construcción de una hegemonía alternativa. Este concepto gramsciano tan interesante de hegemonía, y que a veces los medios de comunicación al pasar bastardean. No es malo generar un pensamiento hegemónico. El problema es cuál es el sentido y la dirección. Hegemónico no quiere decir totalitario, ni lo hegemónico borra las diversidades, ni lo hegemónico borra ni homogeneiza. Pensamiento hegemónico, construcción de una cultura hegemónica, tiene que ver con cuáles son en un momento determinado los valores, las categorías imperantes, y sobre todo es una disputa cultural que no solamente tiene que ver con lo material, la categoría de hegemonía y toda la construcción de Gramsci en relación al tema de la hegemonía es muy importante en
en este momento de la historia y en otros momentos de la historia, fundamentalmente porque no solamente apunta a las categorías de la izquierda marxista de alguna manera lucha de clases en términos materiales y en términos de disputa del control de los medios de producción, sino que también apunta a cuestiones que tienen que ver con el orden de los valores, el orden de lo simbólico, el orden de las ideas. Entonces, cuando conversamos o discutimos sobre la Argentina y la década de los 90 y el menemismo no solamente significó la concentración de la riqueza en pocas manos, la entrega de alguna manera a los mandatos de otras potencias que nos imponían reglas de juego en lo económico, en lo comercial, en lo internacional, las famosas relaciones carnales, y privilegiados y privilegios y mayor desigualdad al interior de la Argentina, sino que también hubo una derrota cultural. Esta idea de perder el sentido de transformar la Argentina en un marco de valores que tienen que ver con el apuntalar la educación, el apuntalar la igualdad, valores que, si bien en distintos momentos históricos, radicales, peronistas, izquierda, han denominado de manera diferente, tienen que ver con los valores históricos de las corrientes trascendentes en la humanidad que de alguna manera construyeron y construyen cotidianamente los movimientos sociales, los cambios que tienen que ver con instaurar un orden de derechos humanos, un Estado de Derecho fundado en valores como la igualdad, la libertad, la solidaridad o la fraternidad. Bueno, esta pequeña digresión para contar un poco esta exposición que visibiliza desde la perspectiva del movimiento nacional y desde el peronismo estos actores trascendentes desde lo ideológico y que cuenta esta historia ninguneada, invisibilizada y que tal vez hoy, con otra perspectiva, muchos nos animemos a poder ver y a revalorizar. No para idolatrarla, no para imponerla como única perspectiva, pero sí para ponerla a la altura de otros grandes pensadores de la Argentina que también en algún momento han sido desde el revisionismo negados. Entonces, ver cómo la evolución de estos pensadores, la evolución de las ideas, pensadores que involucionan, pensadores que evolucionan, gente que habiendo nacido en un determinado contexto y con determinadas condiciones materiales, históricas o ideológicas, puede abrir su cabeza y pensar de manera alternativa, y gente que a veces nace socialista, nace comunista, pero termina jugando partidos del privilegio con la derecha o con sectores reaccionarios. Un poco Cosia en esa apertura hablaba de la involución de Lugones, de socialista a la hora de la espada, y de la evolución de Alberdi, que de alguna manera nace en un pensamiento más unitario, pero termina combatiendo al propio Mitre y discutiendo con los propios y abriendo su cabeza a otra realidad. Pero bueno, no me voy a extender en estos debates, vayamos a la realidad y a la ciudad que todos queremos. Esta fue una semana donde nuevamente
Seguimos sin poder tener una definición por parte de Macri sobre el calendario electoral de la ciudad. Este no es un tema menor, porque aunque él dice a la gente no le importa cuándo son las elecciones ni cuántos son las elecciones, a la gente o a mucha gente nos importa de alguna manera cambiar el gobierno en el año 2011, consolidar proyectos que tienen que ver con más seguridad, más educación, más vivienda, y para eso no es un tema menor en qué fecha se van a hacer las elecciones. El cuadro de situación en el que nos encontramos es que después de mucho ninguneo a las elecciones de comunas, que tienen que ver con pasar al sistema descentralizado en la ciudad, por la acción y el amparo presentado por los vecinos, la Corte de la ciudad, el Superior Tribunal de la ciudad, definió una fecha que fue acordada con el propio gobierno de la ciudad, como que iba a haber elecciones el 5 de junio. Para que haya elecciones de comunas el 5 de junio, debió haberse convocado el 5 de marzo, o la fecha inmediata hábil posterior, que fue el 9 de marzo, ya a darse a conocer los padrones y convocar de manera fehaciente a la elección de comunas. Esto no ha sucedido, ha habido una presentación de la coalición cívica a la Corte. En función de esa presentación se intimó a Macri para que comience a poner en funcionamiento el mecanismo electoral de las comunas. Ha habido 2 denuncias penales, una de Proyecto Sur y otra del MST. No sé si es la misma denuncia penal, pero de hecho el Proyecto Sur y MST han denunciado penalmente a Macri por incumplimiento de los deberes de funcionario público en estos casos, y todavía no tenemos ni definición sobre la elección de comunas, ni definición de la elección de jefe o jefa de gobierno de la ciudad y los legisladores, y tampoco sabemos si Macri va a ser candidato a presidente o candidato a jefe de gobierno, o quién va a ser el candidato. En ese escenario continuamos en la legislatura con el trabajo y las tareas de las comisiones, pero obviamente se hace difícil el funcionamiento porque este es un tema parteaguas. No hubo el otro día sesión, el jueves, básicamente porque los partidos de oposición no quisimos dar quórum en función de que Macri pretendía que uniéramos la elección de comunas con la elección de jefe o jefa de gobierno de la ciudad post intimación del Superior Tribunal y sin poner una fecha de la elección. Varios de nosotros habíamos votado, entre ellos Gabriela Cerruti y yo, en la comisión sin inconveniente que se unieran la elección de comunas con la de jefe de gobierno de la ciudad, pero era una condición sine qua non que se pudiera poner una fecha, definir si él va a querer las elecciones unificadas o desagregadas, pero de ninguna manera votar levantando la responsabilidad que Macri tiene sobre la convocatoria de la elección de comunas, defraudando a los vecinos en este sentido, sin poner una fecha cierta de la elección. Que bueno, ese es un poco el contexto de coyuntura, y en términos de las cuestiones de largo plazo, tuvimos una nueva toma en el Bajo Flores de Público y Notorio, y Macri sigue sin hacerse cargo del tema de fondo, que es el problema habitacional de la ciudad de Buenos Aires.